Hola, hola. Vale, vamos a ver aquí, casi nos pillará. Es que si no hace conexiones, ¿sabes? Vale. Aquí ya. Aquí está. Perfecto. Cómodo, te pasa la chaqueta. Yo voy a decir 4 cosillas y entonces paso a ellos. Yo no soy el que Cómodo. tenemos minutos por... ¿Está cómodo? Sí. Esos son mensajes bonitos. Cualquier cosa me llama que estoy por ahí. Vale. Sí, de 3 minutos. Nos sentamos donde sea o donde queráis. Yo me voy a sentar. Vale. Te hace bonita. Que la tienes mordo. Vale. Intenta no tocarte mucho la lengua, ¿vale? Yo sé que la inercia muchas veces de tocar porque como tiene algo aquí, ya está acostumbrado. Hola, hola, hola. Bien, ¿no? Sí, sí. ¿Se oye? Sí. Sí, a mí me lo tienen. Y a mí me tenemos que poner un dron o algo aquí. Con el micro. Que el micro no lo vaya a pasar. Ahí, buenas. ¿Vais a hacer alguna foto aquí? ¿Vais a hacer alguna foto? Sí. Hola. Buenas. Ahora sí. Esta está ya, ¿no? Yo creo, ¿no? Funciona ya esta, ¿no? Ah. Hola, buenos días. Buenos días. Ahora. A ver. ¿Qué hago? ¿Al bolsillo? Esto vamos a dejar aquí. ¿No importa? ¿Lo dejar por aquí? ¿Puedo dejar aquí? Venga, espero que no se me olvide. No, no se me va a olvidar. Sí, estoy perfecto. Vamos allá. Gracias. Puedes hacer alguna foto. Y luego me la pasas. ¿Alguna? Sí, alguna.
Parece que ahora sí, chicos. ¿Ahora mejor? Sí, ¿no? ¿Ya estaría? Pues bueno, venga, empezamos ya, que si no, vamos con un poco de retraso. Bienvenidos a todos a esta mesa redonda acerca de gobernanza en IA. Sé que en un principio el título no es súper atractivo, ¿vale? No habla de robots asesinos, ni de cómo se va a acabar el mundo, de cómo vamos a perder nuestro trabajo. Vamos a decir que ya hemos tenido bastante de eso hoy, ¿no? O sea, precisamente de lo que vamos a hablar ahora es de cómo intentar gestionar la inteligencia artificial para que no acabemos, digamos, de esa forma, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de gobernanza en inteligencia artificial? Me imagino que la mayoría de vosotros lo sabréis, habrá gente que no lo sepa, pero vamos, cuando hablamos de gobernanza en inteligencia artificial, al igual que gobernanza en cualquier otro ámbito, de lo que vamos a hablar es pues, de ese conjunto de leyes, de legislaciones, incluso de marcos éticos, si queremos, ¿no? Los cuales pues, ponemos ahí los humanos, precisamente para que, de alguna manera, la aplicación de la inteligencia artificial se produzca de una manera justa, de una manera, vamos a decir, equitativa y de una manera acorde a legislación, ¿vale? Esa legislación todavía la ponemos los humanos, contra todo pronóstico, ¿vale? Una de las únicas cosas que hacemos todavía, aparentemente. El tema es que, bueno, cuando hablamos de gobernanza, hablamos de temas como de propiedad intelectual, temas como de sesgo, temas como de, pues bueno, que esa inteligencia artificial sea igualitaria, sea justa, ¿vale? También hemos hablado de legislación, ¿no? De legislación española, de legislación europea. Aquí en Europa somos expertos en hacer esto, ¿no? Y lo hacemos mucho. Y bueno, es un tema que preocupa mucho a la gente, además. Nos preocupa a todos, aparentemente. Independientemente de cómo se nos ponga, ya sea como ciudadanos o como consumidores o como lo que sea en las encuestas, aproximadamente al 70-75% de todos nosotros nos preocupa bastante qué se hace con nuestros datos. ¿Vale? ¿Qué están haciendo las inteligencias artificiales con estos datos? ¿Cómo los están tratando? Y hay una buena razón para ello, porque bueno, ya lo hemos oído, ¿no? En varias ponencias, etcétera, que la mayoría de los datos que accedemos online e incluso no online van a estar generados o modificados por inteligencias artificiales vamos, prácticamente ya se está haciendo, imaginaros durante los próximos 2 años, ¿vale? Y otra cosa que tienen en común, vamos a decir, todas las organizaciones, independientemente de que sean públicas o privadas, es que no les gusta salir en los periódicos, ¿vale? Y últimamente se han dado varios casos en los cuales se ha salido en los periódicos por culpa precisamente de estos aspectos legislativos, de sesgo que todos tenemos en la cabeza. Otra cosa que también tienen en común las organizaciones privadas y públicas son precisamente el hecho de que, bueno, pues en cierta medida también tienen que conjugar toda esta parte legislativa con aspectos de coste, con aspectos de cosas que tengan que ver con negocio, ¿vale? Como podéis ver, es una maraña, vamos a decir, bastante compleja. Afortunadamente para nosotros, pues tenemos aquí a nuestro panel de expertos. Tenemos mucha suerte de contar con Diego Pérez, que es el director de área de desarrollo de negocio en Open Sistemas. También tenemos a Josep Roig, que es el CEO de Cívica. Y tenemos a Ramón Canelo Gil, que es el Head of Strategy and Innovation en Zenith, ¿vale? Y quería iniciar esta mesa redonda con una pregunta muy sencilla, ¿no? O sea, estamos hablando mucho pues, de todos estos temas, ¿no? Temas de gobernanza, temas una complejidad, una realidad que al final nos corresponde a los humanos desentrañar, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos, Ramón, que os habéis encontrado en vuestros proyectos y cómo los habéis superado de este estilo? Ramón, no, Diego. Ramón. ¿Sí, yo? Sí, Ramón, empieza tú. Bueno, pues en primer lugar, gracias a la ADA ONTES por permitirme venir a esta mesa y compartir con Óscar, con Diego y con Josep esta mesa tan interesante. Respecto a la pregunta que nos haces de los desafíos, está claro que dentro de lo que es la gobernanza ahí hay una serie de desafíos que pueden venir por categorías. Hay algunos que no debo decir que los tengamos ya superados, pero que están superados, que es sobre todo la parte de la gobernanza técnica o del ciclo de vida de lo que es la implantación de estos modelos. Aquí hay mucha literatura, hay muchas metodologías en las que se puede profundizar, sobre todo en las últimas que se han incorporado por la parte de la importancia que tienen los datos en la construcción y el desarrollo y el mantenimiento y luego la evolución de estos modelos, pues se han incorporado unas buenas prácticas que luego, si quieres, podemos avanzar un poquito y detallar.
pero sobre todo hay una que digamos que está por abrir o que está por desarrollar, que es todo lo que tiene que ver con la gobernanza de la normativa, es decir, con toda la parte de la normativa que nos llega desde Europa, que, bueno, hay gente que tiene miedo por la excesiva regulación que tenemos en Europa, pero es cierto que igual que con la protección de datos, con la ley de protección de datos, que de ella, de hecho, se está tomando muchas lecciones aprendidas en toda esta norma de la regulación de la inteligencia artificial, pues hay que aprender y hay que adaptarse. Una de ellas, que es el objetivo, es de garantizar que todos estos modelos, pues precisamente, pueden ser explicables, es decir, que se puedan trazar, que se puedan averiguar qué es lo que está haciendo y sobre todo, que sea transparente a la hora de que no haya sesgos, que haya no discriminación en todos estos sistemas. Entonces, hay una serie de desafíos que tenemos que abordar, sobre todo cuando bajamos en el nivel de riesgo que ya nos está adelantando la norma. Y si estamos con sistemas mínimos, por ejemplo, los videojuegos y tal, pues no hay ninguna legislación, o sea, no hay ninguna obligatoriedad, simplemente hay recomendaciones. Cuando ya pasamos al nivel de transparencia, los chatbots o generativa, IA generativa, en la que sí ya hay que por lo menos avisar de que estás hablando con un chatbot o que lo que estás viendo es generado por una inteligencia artificial. Y luego ya pasamos a los riesgos que son ya altos y los muy altos, que delimitan que hay unas cosas que no se pueden hacer, la norma, y los medios, por lo menos que sí se pueden hacer, pero hay que cumplir una serie de características, pues de transparencia, de trazabilidad, etcétera. Si queréis, pues bueno, en las siguientes preguntas de desarrollo de mesa podemos ir profundizando en cada una de estas. Sí, sin lugar a duda. Josep, desde Cívica, ¿cómo tenéis la visión de todo esto de la gobernanza? Bueno, a ver, a día de hoy hay muchas soluciones basadas en inteligencia artificial. Pues tenemos asistentes conversacionales, utilizamos la inteligencia artificial para creación de contenido en texto, contenido audiovisual. Pero yo creo que el gran reto, la gran problemática y donde la gobernanza pasa a ser el epicentro de todo esto es en el momento que la IA toma decisiones. O quizá no las toma directamente, necesita una validación humana por detrás, pero al final prácticamente es autónoma, ¿no?, en la toma de esa decisión. Y ahí es donde empieza el gran problema desde un punto de vista ético, moral, jurídico, de control, de gobernanza, etcétera, ¿no? Yo creo que todos habremos visto el vídeo que no hace mucho circulaba por redes, ¿no?, del coche autónomo, que un peatón cae a la calzada, se desvía y provoca un accidente, ¿no? ¿Qué pasa si en ese accidente se produce una muerte de una persona, ¿no? Hay herramientas y soluciones de inteligencia artificial que hacen el proceso de selección de candidatos para una organización, para una compañía. La mente humana, el proceso de decisión de la mente humana es opaco. Cada uno decide en base a los criterios que uno considera y no tiene pero al final el resto de la humanidad lo que conocemos son los resultados y aquello que queremos contar. Pero eso no podemos aplicarlo a la IA porque creo que es obvio, ¿no?, los riesgos que estaríamos incurriendo, sin ser catastrofistas, ¿no?, pero como sociedad en general. Por tanto, yo creo que en el momento que la IA toma decisiones es cuando se producen los mayores retos, los mayores desafíos y donde la gobernanza toma la mayor importancia. Diego, por tu parte. Gracias, Óscar. Gracias por tu introducción. También gracias a la Agencia Digital de Andalucía un poco por contar con nosotros, contar conmigo para estas reflexiones. La verdad que este es un tema apasionante, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa todo el debate que hay sobre esto, todo el debate que hay sobre los sesgos que aplican un poco también, o yo en su mayoría también, a los fabricantes que son los que al final generan la tecnología a la cual tú le preguntas y él te contesta de alguna manera. Había por ahí un vídeo del Senado americano que preguntaba un poco al fundador de OpenAI, un poco por cuando pregunten por la intención de voto. Bueno, yo creo que la regulación, quiero romper una lanza un poco positiva, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que
Estamos en Europa, parece que el otro día en un foro con compañeros militares se hablaba un poco de que somos líderes, ¿no? Somos una potencia regulatoria, ¿no? O sea, digamos, nadie tiene tan la capacidad regular que tenemos en Europa y que se tiene a todos los estados. También es cierto que tenemos un montón de realidades y que como tal se genera eso, con lo cual también tampoco nos reguemos las vestiduras con esto, ¿no? Otros tienen un mercado enorme, pero es un único mercado, como el americano o el chino, ¿no? Sin duda. Yo creo que aquí, en este tema, la regulación al final, si la simplifico un montón, habla de los datos, del uso de la privacidad de los datos y luego limita el tipo de aplicaciones que se van a hacer, ¿no? Si yo, digamos, como representante, yo trabajamos con clientes y trabajamos con organizaciones públicas y privadas. O sea, no, en este momento no represento un poco el impacto social ni estoy preparado para ello. Si hablo un poco de lo que me estoy encontrando con mis clientes, yo te diría que la parte de la privacidad de los datos, al final ya sabéis que no hay IA sin datos. O sea, aquel que no gobierne sus datos, que no los tenga disponibles, tampoco irá muy lejos con la IA, porque la IA al final funciona en datos. Y los datos al final se generan en nuestros entornos operacionales y se entornan un poco a las cosas que ya venimos haciendo. Y además quiero recordar un poco que llevamos como, no sé, cuántos años llevamos con la Ley de Protección de Datos aplicada de una forma extrema, yo diría. ¿Quién no se ha encontrado con una situación un poco de exageración en esa línea? Con lo cual yo creo que al final la IA, en ese sentido, va a heredar todo ese tipo de conciencia, va a operativizar, como decían mis compañeras, sistemas de trazabilidad y de auditoría que va a mantener eso, con lo cual ahí no nos esperamos grandes sorpresas. En cuanto a lo que es la limitación del tipo de aplicaciones, el reglamento europeo, que ahora se adaptará en la regla española y probablemente en la ley de cada una de las regiones y todo esto, al final establece una serie de tipos de aplicaciones. Oye, ya está bien que las aplicaciones que pueden poner en riesgo nuestra salud física o mental estén un poco, digamos, de alguna manera no reguladas, pero al menos sí que hay que cumplir cierto compliance, ciertas normas sobre eso. Pero yo creo que si hay un 100% de posibilidades, el 90% son aplicaciones, digamos, son casos de uso que van a ayudar a las organizaciones a ser más eficientes, en el caso del sector público a que los funcionarios sean más productivos, en el caso del sector privado a que sean más eficientes sus procesos, puedan bajar costes, puedan atender mejor a los clientes, puedan, digamos... yo solo veo cosas positivas, o sea, no creo que... Ya digo, hay un 1% de aplicaciones prohibidas. Bueno, la verdad es que no me apetece estar en un mundo tipo Minority Report, en la que, digamos, vaya a una gran superficie, sepan que estoy ahí, o sepan que no quiero que nada, eso se sepa. Y yo creo que eso ya está bien que la regulación lo haga, ¿no? Con lo cual yo creo que, bueno, o sea, a nivel de preguntas y preguntas por retos, yo te diría que lo que están ahí, añadidos con esa extensión de la trazabilidad, de la auditoría, que empezó en el mundo de los datos y continúa en el mundo de los casos de uso. Y yo creo que hay un futuro por delante con esto impresionante. No creo que en este caso, yo rompo una lanza un poco, no creo que en este caso esta regulación vaya a limitar el desarrollo de algo. Yo creo que está bien hablar de ello, porque al final creo que esto es realmente la segunda transformación digital que tenemos. O sea, esto va a ser la transformación de las aplicaciones, la transformación del frontend de las aplicaciones, la aplicación del sistema de reporting, la aplicación de la gestión de activos logísticos en un centro como el CDTEX. O sea, esto al final es decir, Diego, es imparable y... en un principio, pues bueno, parecen retos conocidos, ¿no? En un principio, no a nada que no nos hayamos enfrentado anteriormente. Claro, en mi experiencia, no, o sea, cuando voy a un cliente no me espero algo, no me propone rocket science sobre este tema. O sea, yo creo que los que ya llevamos un poco viviendo en este entorno de trabajo con datos y tal, yo creo que lo tenemos claro. Y si quieres, hablando de estos retos, que ya los hemos estado comentando, ya hemos visto que, pues bueno, estos retos ya nos hemos tenido que enfrentar a ellos anteriormente con otro tipo de, vamos a decir, otro tipo de sistemas expertos, por así decirlo, otro tipo de tecnologías. Hemos visto estos desafíos, sabemos que tenemos que enfrentarlos, tenemos una legislación, mejor o peor, más, vamos a decir, numerosa o menos, pero vamos a decir que la estamos construyendo. Desde vuestro punto de vista, y desde el punto de vista de vuestras compañías, ¿cómo soléis, vamos a decir, abordar estos proyectos en los que estáis trabajando, precisamente para darle respuesta a aspectos como los que hemos estado comentando, ¿no? Hemos visto ya los retos. ¿Cómo damos respuesta, pues, a esa transparencia? ¿A qué modelos vamos a abordar? ¿A cómo vamos a tratar nuestros datos y qué datos vamos a tener? Es decir, todos estos retos, ¿cómo los estáis abordando vosotros desde el punto de vista de vuestras compañías y desde vuestro punto de vista personal? Empezamos por ti, si quieres, Josep. Bueno, a ver, yo creo que lo fundamental es un paso previo,
que nosotros cuando afrontamos un proyecto basado en tecnologías de inteligencia artificial, yo creo que lo fundamental, lo primero de todo es definir correctamente el caso de uso. La inteligencia artificial está de moda y ahora parece que para todo necesitamos inteligencia artificial. Está claro que las posibilidades son brutales, pero hay que concretar exactamente, oye, qué caso de uso realmente va a tener un retorno, va a tener una utilidad, va a tener un equilibrio coste-beneficio, tiene sentido que utilicemos inteligencia artificial. Lo siguiente fundamental es la gestión de las expectativas. Es decir, nosotros cuando te aproximas a un cliente, un potencial cliente, hay que dejarle muy claro, oye, con este presupuesto, con estos requerimientos, con estos requisitos, con este tiempo disponible, con este equipo, esto se puede conseguir, esto no se puede conseguir, porque es verdad que bueno, pues, es muy espectacular, ¿no? Sobre todo la inteligencia artificial generativa, pero luego hay que aterrizarla al caso concreto y entonces muchas veces pues, el directivo, el cliente, el usuario final, pues no tiene muy claro exactamente qué es lo que va a obtener y cuál es el resultado tangible de ese proyecto, ¿no? Y finalmente, muy relacionado con esas dos cosas, hay que concretar y hay que afinar el lápiz para determinar el retorno de ese proyecto y el retorno de esa inversión. Y no solo hablo de un retorno económico, que hombre, si estás en una organización lucrativa, pues al final es que es una obligación, ¿no?, de buscar ese, de por lo menos cuantificar ese retorno, sino hay muchas veces que hay retornos sociales, hay retornos en satisfacción de un cliente o de un usuario, si estamos hablando en la administración, retornos en mejora de la eficiencia, que quizá pues, bueno, el retorno económico tampoco puede ser tan fácilmente valorable. Entonces yo creo que antes de plantearse cualquier proyecto, creo que eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no?, que sería aplicable a la IA o a cualquier otro proyecto de índole tecnológica. Eso sin lugar a ninguna duda. La identificación del caso de uso, lo primero, ¿no? O sea, lo han estado comentando en otras ponencias, aproximadamente el 82% de los proyectos de inteligencia artificial que se están iniciando no terminan en nada ahora mismo, ¿vale? Y es precisamente por lo que ha estado comentando Josep. Diego, ¿cómo lo vemos? Por parte tuya. No puedo estar más de acuerdo con lo que comentaba mi compañero. Yo, digamos, por añadir algo a ese enfoque un poco metodológico, efectivamente. Bueno, yo represento una compañía que es una compañía independiente desde el punto de vista tecnológico. Entonces, nos gusta, digamos, enfrentar estos problemas a partir de que ya hay una necesidad. Nosotros estamos enfrentando a retos que ya están muy claros, ¿no? O sea, ya, digamos, por mencionar en el sector salud, estamos trabajando con una mutua que lo que quiere es acelerar el tiempo de redacción que los médicos generan un informe que lo va a ser de alta. Ojo, no vamos a proponer que alguien sea alta o baja, pero sí vamos a ayudar al médico a redactar un informe que va a tardar 4 días en hacerlo y nos va a tardar 30 segundos. Con lo cual, los casos de uso ya están muy claros. Claro. Hay otro caso importante que estamos trabajando por aquí, por Andalucía, de ayudar un poco, mezclar todos los datos de qué está ocurriendo, qué se está atendiendo, sobre qué temáticas, para sobre eso generar un plan formativo para los residentes que ad hoc al sitio al que van a ir. O sea, es impresionante. O sea, yo creo que los casos de uso suelen estar claros. El retorno, los costes y tal, tiene que ver un poco con lo que voy a decir. O sea, al final nos gusta dar una solución al problema que estamos delante. Y ahí, digamos, huir de planteamientos dogmáticos a la hora de elección de tecnologías. O sea, yo creo que a nadie le es ajeno que, sobre todo esto, alrededor del puesto de trabajo, que es al final el sitio en el que todo esto converge, que es donde está el tipo al que estamos ayudando, pues ya hay una serie de jugadores, pero detrás, lo que son los modelos, las tecnologías que habilitan que estos casos pueden ser de índole diversa y la explotación de los mismos también puede ser de índole diversa. No olvidemos que las grandes inversiones que se producen al respecto de este mundo tienen que ver con los CPDs y con los hierros que soportan el cómputo que todo esto, llevado a un mundo masivo, va a generar. Con lo cual, bueno, nosotros tenemos clientes en los que todo ese cómputo, que en una gran organización que ya tiene un gran acuerdo con un hiperescalable de estos, ya lo opera todo en cloud, pero hay otros que a lo mejor se compran una máquina, porque realmente tienen una volumetría, unas transacciones, un número de transacciones que no generan una economía de escala o un caso de negocio cuando lo explotas en cloud. Entonces, con lo cual yo creo que asesorar a los clientes cuáles son las tecnologías idóneas, asesorar a los clientes cuál es la forma de explotación idónea para esto, huyendo de planteamientos, ya te digo, un poco preconcebidos o precocinados, yo creo que es algo que aporta mucho valor, evidentemente. Sí, y bueno, y luego, efectivamente, el gobierno,
que yo creo que no es únicamente un tema de regulación, el gobierno es hacer que las cosas sucedan y que sucedan de forma eficiente, ¿no? Entonces, proporcionar, digamos, yo creo que el ejecutivo de tecnología, el directivo de tecnología, el responsable de una organización estatal, lo que tiene que es no tiene que poner puertas al campo, o sea, porque esto es un tema que transcende un poco ya de las áreas de tecnología. Encontramos grupos especializados, células que están en marcha desarrollando casos de uso en todas las áreas, ¿vale? Entonces ahí asegurar que toda esa gente trabaja con una tecnología homogénea, que digamos que lo que es todas las capacidades del lenguaje natural pueden ser las mismas, para que haya una sinergia en las mismas. No intentar estar involucrado, dar directrices, asegurar que hay sistemas de trazabilidad que hacen que todos esos proyectos se lleven, caminen sin generar ningún tipo de riesgo y menos regulatorio. Ya sabes que hay una cantidad de dinero en multas y tal, que de alguna forma están por encima de todo esto también. Entonces yo creo que ese es un poco el enfoque que tenemos. Claro, y además muy importante, todo este tema tenemos que tener mucho cuidado y es muy importante lo que has comentado, ¿no? O sea, quiero decirte, lo que ha comentado Josep, lo que has comentado tú, atender al caso de uso, hacerlo más adecuado, tener en cuenta los riesgos asociados a ese caso de uso, el tipo de datos que estamos tratando, la gravedad del dato, como se suele decir, hacia dónde si estamos más en un caso de uso de cloud pública, estamos en un caso de uso más de cloud privada. Desde tu punto de vista, Ramón, ¿cómo lo veis? Vale, mira, nosotros desde Zenit hacemos dos tipos de proyectos. Uno tipo de proyectos se alinea perfectamente con lo que estaban comentando Diego y Josep, es decir, son proyectos en los que hay una organización que tiene un objetivo, entonces tiene que tener claro cuál es su gestión de expectativas, qué es lo que espera tener de ese proyecto y llevarle por un camino en el que se gestionen todos esos objetivos, esas expectativas, sobre todo muchas veces explicarles cuál es el resultado que pueden llegar a tener. Es decir, hay mucha gente que, pues yo lo que quiero tener es mi propio ChatGPT. Digo, bueno, ya, pero ¿para qué? los recursos, no solo para qué. Tú imagínate que dices, yo es que no quiero depender de OpenAI, me parece muy bien, pero los miles de millones que tienes que utilizar para hacer tu ChatGPT no es viable. O sea, en lo que hablamos de la relación de coste de beneficio y gestionar esas expectativas. Es decir, oye, pues mira, para llegar a esto podemos utilizar estas herramientas, pero no puedes construir de tu propio ChatGPT, a menos que seas un Google o un Amazon, ¿no? Tienes que utilizar esta herramienta. Lo que hay que asegurarse es que estas herramientas cumplen las normas, igual que pues, un SAP o un Microsoft CRM cumple las normas de protección de datos que ya están dentro de la legislación europea. Estas normas, además, yo pienso, como estábamos comentando, que no son excesivamente restrictivas, es decir, hay varios niveles y donde el nivel está más, digamos, duro, o hay un nivel que no se puede hacer nada, como lo que estábamos comentando, temas de identificación biométrica para saber dónde estás o cómo te vas a comportar, es decir, esto está, según la norma, va a estar prohibido, pero sí hay otras franjas en donde hay unos riesgos altos en los que hay que poner, para mitigar estos riesgos, una serie de características, pues trazabilidad, explicabilidad, que haya transparencia, todo esto es que va a poner la norma. Con todo ello vamos a conseguir llegar a este tipo de soluciones. Nosotros, para este tipo de proyectos, aplicamos, pues, tampoco vamos a inventar la rueda. Tanto en la gestión de los proyectos, pues utilizamos metodologías normales y buenas prácticas, como el PMBOK, y en la parte que es fundamental de estos proyectos, pues utilizamos metodologías de buenas prácticas como el Damabook, que se centra exclusivamente en cómo gestionar los datos, cómo asegurar los datos, ver la trazabilidad, cómo se metadatan, publicar todo esto, es decir, para que se vea en el momento que haya que hacer una auditoría, se pueda comprobar que el sistema se está comportando como se tiene que comportar, es decir, pues no tiene sesgos, etcétera, etcétera. Por esa parte, ese tipo de proyectos están más orientados a un cliente o a una organización. Luego hacemos otro tipo de proyectos en Zenit que no hay un caso de uso, porque son proyectos que hacemos de investigación industrial. Es decir, muchas veces este tipo de proyectos, el resultado es negativo. Es decir, son proyectos en los que desarrollamos e innovamos sobre nuevos conceptos que todavía no están aterrizados. Entonces, en este tipo de proyectos, que son de I+D puro, pues muchas veces el resultado es, pues mira, esto no va a resultar, ¿no? Entonces, por eso digo que hay varios tipos desde Zenit que hacemos
y nos englobamos, el primer tipo sí se engloba más o menos en un caso de uso que hay que seguir con sus metodologías y asegurar el resultado, siempre orientado hacia el objetivo y la gestión de expectativas que tiene el cliente y cuadrarle bien en cómo tiene que orientar esa solución para que no crea que voy a tener aquí el avatar que me lo va a decir todo. Bueno, pues eso hoy en día, mañana no lo sabemos porque esto cambia de un día para otro, pero hoy en día no es posible, podemos llegar hasta aquí. Bueno, chicos, y ahora, ya para terminar, os voy a pedir algo un poco dificilillo, ¿vale? Y es que hagáis de futurólogos, básicamente, ¿vale? Porque estamos hablando mucho del presente, lo ha dicho John durante la plenaria, ¿no? La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente, ¿no? Pero ahora, desde un punto de vista de futuro, ¿vale? ¿Qué consejos podríamos dar a organizaciones, a instituciones que estén empezando ahora mismo, dando sus primeros pinitos en este tema de la inteligencia artificial, encontrando sus primeros casos de uso, como estábamos comentando vosotros, ¿vale? Para precisamente tener pues alineadas esos dos mundos, ¿no? Por un lado, el mundo de esa gobernanza, esa gestión del dato, esa, vamos a decir, compliance, ¿vale? Y por otro lado, pues esa capacidad de poder dar un retorno, independientemente de cuál sea ese retorno, como ha dicho Josep anteriormente, ha dicho, bueno, pues hay varios tipos, ¿vale? Entonces, ¿qué de alguna manera podríamos contar aquí a nuestros compañeros para darles unos primeros consejos de cómo empezar en estos proyectos? Vamos a empezar por ti, Diego, si quieres. Vale. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, esto es un presente y es un futuro. Yo creo que yo que me he movido mucho por el mercado europeo y mercado latinoamericano, todavía hay mucho por hacer. O sea, hay mucho, no hay es impresionante el número de ejecutivos que todavía a lo mejor esto lo ven como algo con poca base, algo en el que no. Yo les diría que esto es imparable. O sea, yo creo que esto es imposible que nadie valore empezar ya, en el día de hoy, a pilotar esto, a hacer pruebas de concepto o tal. O sea, yo creo que reputacionalmente me parece inviable que ninguna compañía, ninguna organización ya empiece a dar unos pinitos por esto para conocerlo, ¿vale? Esto es así. O sea, digamos, el que no lo haga, que piense que no puede pararlo. Esto va a transformar las aplicaciones, esto va a transformar los procesos, esto va a crear nuevas dependencias, va a crear nuevos elementos organizativos y esto es así, ¿vale? Con lo cual, recomendación 1, picotear en el corto plazo. Hay que empezar ya a hacer cosas. Y luego, que tengamos claro que esto no es una moda ni es tal, es una práctica que se va a instalar en nuestras organizaciones. Con lo cual, pasado un cierto tiempo de pilotaje, que tampoco va a ser tanto, empezamos a pensar que esto no es un gran proyecto enorme, sino que son muchos proyectos más pequeñitos que van entregando valor en todas las piezas un poco del mapa. Con lo cual empecemos a pensar en programas de desarrollo de casos de uso, empecemos a pensar en una actividad continua. Ya veremos de qué tamaño en función de la organización, en función del dinero que se quieran gastar en esto, pero continua, que esté en esa organización y que al final va a transformar absolutamente todo en lo que son las áreas de operaciones, lo que son las áreas de tecnología, lo que son un poco las áreas de innovación. Esto es pura innovación aplicada y es un vehículo para realmente no hablar de algo como puntual, algo como anecdótico, algo que lo pones para generar un poquito más impactos en la reputación o los agentes que te valoran en bolsa y tal, si esto es algo que va a estar ahí. Con lo cual, la segunda recomendación es esa, vete pensando que esto va a estar, digamos, en tu presupuesto, en tu esquema de gobierno, en personas, ve empezando a ver personas que pueden liderarlo, ve empezando a ver personas que están hoy en proceso que no tienen otra forma de acabar en actividades commodity y que tienen que pasar, tienen que reconvertirse y insertarse en este camino. Para mí esa es mi recomendación. ¿Ya? Pues muy válida. Y Ramón, desde vuestro punto de vista. Sí, bueno, sobre ese aspecto, como comentaba Diego, yo creo que el que no esté haciendo ya sus primeros pilotos debería estar haciéndolo, pero no reinventando la rueda, es decir, que se ayuden de gente que ya ha hecho cierta parte del camino o que les pueda asesorar. Igual que yo no voy a mi casa y me meto en mi garaje para hacerme mi coche, voy a un concesionario para comprarme un coche, con esto va a pasar lo mismo. Es decir, hay que buscarse gente que ya haya hecho una curva de aprendizaje, que ya haya realizado algún tipo de proyectos, que se haya peleado también sobre todo con una cosa importante que es la gobernanza del dato.
porque al final todos estos sistemas que son más genéricos están entrenados como ChatGPT sobre un corpus que es muy genérico y es muy universal, con muchísimos datos. Pero claro, las empresas lo que necesitan es aprovechar los datos que generan ellos y con eso pues están ahora haciendo técnicas, y disculpadme por el palabrejo, que se llaman RAG, que lo que se pretende es, aprovechando la potencia de estas herramientas y con mis datos, afino mejor las predicciones, los resultados que yo voy teniendo con este tipo de herramientas. Pues, por ejemplo, alguien que no conozca esta tecnología o que pues pretende a lo mejor entrar en el ChatGPT y decir, pues yo quiero que me diga lo mío. Sí, pero si yo lo tengo, tus datos no los tengo, no te puedo dar un resultado, una respuesta precisa porque no tengo tu información. Entonces, con este tipo de técnicas que vamos incorporando son las que vamos afinando todos estos tipos de modelos, que es un fine-tuning que se hacen a estos modelos que hay. Entonces, mi recomendación, como comentaba Diego, es que os ayuden empresas que ya hayan hecho este recorrido. Y cuanto al futuro, pues a mí, bueno, los que somos ingenieros nos gusta un poco hacer predicciones sobre el futuro, no nos metemos a futurólogos, pero está claro que lo que ya está manido, que la inteligencia artificial va a estar acompañándonos. Yo no soy catastrofista ni derrotista, yo creo que la inteligencia artificial pues es a lo que en una obra que vemos todos los días es una grúa. Es decir, antes para hacer un hoyo y construir los cimientos pues se necesitaban 1000 personas, o para construir las pirámides se necesitaban miles de personas para llevar piedras, y ahora pues lo hace una persona con una máquina. Pues esto va a ser lo mismo, es decir, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, pero las vamos a tomar nosotros. ¿Va a haber sistemas autónomos? Sí, pero o están muy supervisados y muy controlados, o siempre va a haber alguien que diga es correcto. Pero, por ejemplo, en el caso de medicina, pues un médico que tiene que ver 5000 radiografías para ver si detecto un cáncer, pues va a tener un sistema que le va a dirigir, o por lo menos decirle, pues mira, con una confidencia de tanto, de un 95, 98%, pues mira, creemos que pueden estar aquí. Pero va a ser el médico, el oncólogo, el que va a decir, pues si es verdad o no, o es un falso positivo. O sea, multitud de casos de uso. Ya hemos empezado a escuchar ahí palabras, que si RAG, que si fine-tuning, que si tal, ¿vale? Son cosas con las que, si no os habéis oído hablar acerca de ellas, ya os vais a familiarizar en breve. No son palabras... y yo creo que hay algo muy importante, ¿no? Lo que de momento yo extraigo, ¿no? La gobernanza al final no está ahí para parar la innovación, sino está para hacerla sostenible. No, al revés. Entonces, claro. Y si me dejas introducir una cosita, de hecho, la normativa ya está preveyendo que haya una especie de sandboxes, es decir, de entornos de prueba para no limitar la innovación y la investigación. Es decir, que la normativa que se va a aplicar no va a limitar estos proyectos de investigación. Es decir, que te va a permitir, mediante unos entornos más controlados, con mucha información para que tú puedas utilizar, para poder, o sea, no parar la innovación, ¿no? No, y ya para ir terminando, Josep, desde tu punto de vista futuro, ¿cómo podemos dar esos consejos aquí a nuestros compañeros? Bueno, a ver, el futuro no lo sé, ¿no? Como decía Ramón, si supiera el futuro no estaría aquí, estaría en Las Vegas y sería multimillonario, ¿no? Pero si tuviera que hacer una recomendación hoy, en el presente, a una organización que incipiente, ¿no?, en el mundo de empezar a trabajar o desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial, lo primero, en la conceptualización de la solución, del reto, que sean ambiciosos. Muchas veces que sean creativos, que sean imaginativos, que no les dé miedo, que sean disruptivos. Porque al final muchas veces el coste de esa solución quizá no va a diverger excesivamente, se va a desviar excesivamente de una solución mucho más aterrizada, mucho más de un alcance mucho menor. Por tanto, ahí lancémonos a imaginar, y que imaginar es gratis, ¿no? Vuelta de tuerca, damos vuelta de 180 grados con creación y aterrizaje. Ese momento de ensoñación lo tenemos que aterrizar. El siguiente paso es
cuantificar, planificar, identificar métricas, cuáles son los objetivos concretos que queremos resolver, cómo los vamos a resolver, qué tecnologías vamos a utilizar, qué hitos nos fijamos, qué tiempos nos fijamos, presupuestos, etcétera, ¿no? Es decir, un poco todo lo contrario, ¿no? Obviamente de ahí saldrá un proceso iterativo hasta que encontremos algo que resuelva un problema que realmente tiene sentido y, por otro lado, pues que sea asumible y que tenga un retorno adecuado. Y finalmente, lo mismo que decía Ramón, la elección del partner, ¿no? La elección del compañero de viaje. Es decir, oiga, yo soy una multinacional que me dedico a fabricación y distribución de mobiliario, me lo invento, pues vamos a asociarnos de alguna manera con los especialistas, ¿no? Entonces, es fundamental la elección del partner, del compañero de viaje, tanto desde el proceso, desde el inicio del proceso de la conceptualización hasta lo que sería la ejecución técnica de los proyectos. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo contigo. La elección del partner es lo fundamental, no vamos a reinventar la rueda y de nuevo recordar pues eso, que la gobernanza es importante para hacer esta innovación sostenible y que a largo plazo podamos ejecutarla. Y hablando de partners perfectos para esta implementación, ¿no? Pues quería dar muchísimas gracias, ¿vale? Diego, muchas gracias por parte de Open Systems, Josep, por parte de Cívica y Ramón por parte de Zenit. Muchísimas gracias. Hasta aquí ha llegado el contenido de la mesa redonda. No sé si teníais alguna pregunta o queríais hacer algún tipo de cuestión, a aprovechar el hecho de que tenemos aquí a estos tres cracks para saber acerca. Si no, pues estaremos por aquí, por la convención, en los stands correspondientes, etcétera. Y nada, daros las gracias por asistir y que nos vemos por aquí, ¿vale? Hasta ahora. Muchas gracias. 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 Gracias.